Y en presencia del maestro Marcos desde Ecuador para compartir información. Hemos estado ya conversando y por interno para llevar un tema importante para todos los que van a seguir este canal. El tema es, y el punto constante de muchos de los que hemos estudiado la Torá, el Pentateuco y todo lo que corresponde a los libros religiosos. ¿Por qué Dios manda a matar en los textos de la Torá? ¿Qué tal, maestro Marcos? Bienvenido. Y sobre la ¿Cómo respuesta. está, maestro Yuri? Un gusto Muy bien. saludarlo y verlo una vez más. Teníamos ya algún tiempito que no transmitíamos, pero ya gracias al Padre Creador ya estamos aquí de nuevo para poder compartir este conocimiento que tenemos. Así es. Sí, concerniente a la pregunta que vamos a iniciar. ¿Por qué Dios manda matar en los textos de la Torá o la Biblia, como quieras verlo, ya? Si eres cristiano. ¿Por qué? Bueno, una pregunta bastante interesante y bastante oculta entre los dogmas cristianos, judíos, porque se ha manifestado que este tema es realmente respetado. Se debe de respetar la decisión de este Dios. Pero estaba viendo yo antes en la mañana que la religiosidad dentro de los dogmas ordena a la persona y la persona debe de quedarse callado, porque así lo Claro. enseña el dogma, la enseñanza o la doctrina. Pero en cambio la espiritualidad despierta la conciencia y se hace preguntas. Durante Exacto. mucho tiempo, como ya algunos conocen, estuve yo de evangélico durante 20 años, después pasé al judaísmo, pero jamás yo nunca en la vida me había preguntado lo que nos está preguntando ahorita el maestro Yuri, ¿por qué Dios manda matar? Hace años atrás, un amigo estuvo leyendo un libro que se llama El sanguinario Yahvé y nunca le tomé en cuenta. Más bien, yo le refuté a este amigo que leía ese libro, pero con el tiempo me pude dar cuenta de que aquí hay algo que nos han estado ocultando. La verdadera misericordia y la bondad que hay dentro de este Dios de la Biblia es realmente falsa, porque yo antes estuve leyendo cuando el pueblo de Israel pecó haciendo el becerro de oro, dice que Moisés, esto está en el capítulo de Éxodo, en Éxodo, claro, 33, cuando Moisés va al monte, sube por tercera vez y Dios le ordena que coja dos tablas y le dice, y pasa, Dios pasa al lado de Moisés y dice, déjeme ver si ya lo encontré por aquí, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Perdona la iniquidad. Esta es la expresión de este Dios que le manifiesta a Moisés. Pero yo me hago una pregunta. Si Dios perdona la iniquidad y perdona la rebelión, ¿por qué no perdonó a Coré? Usted recuerda el episodio de Coré Claro, correcto. cuando Coré se rebeló contra Moisés, ¿verdad? Se rebeló contra Claro. Moisés. ¿Y qué dice el episodio? Que viendo Dios esta rebelión, se abrió la tierra y lo tragó a Coré y a todos sus seguidores. No recuerdo la cantidad de personas que murieron ahí, pero aquí no entiendo, yo encuentro aquí una contradicción. Si Dios le dice a Moisés que es un Dios que perdona y que perdona la rebelión, el pecado, ¿por qué no lo perdonó a Coré? Entonces, de todo esto que nosotros hemos alcanzado a estudiar, nos damos cuenta que nos cegaron la vista, nos cegaron el entendimiento y nos dijeron que esta manifestación de este Dios bíblico pues era la perfecta voluntad y que uno tenía que quedarse callado, ¿no? Pero si se supone que aquí está diciendo que es un Dios de bondad, de amor, de misericordia, que perdona, que de oportunidades, un Dios que deja pasar por alto el pecado, entonces, ¿por qué en otros episodios vemos de que Él mata? ¿No? Él mata y a veces lo hace él mismo lo hace. Recuerde que al propio Moisés lo quiso matar cuando Moisés fue traído de Midian y iba en el camino y se le presentó Dios a Moisés, ¿no?
y lo quiso matar. ¿Por qué? Porque no había circuncidado al hijo. Entonces, todas estas preguntas, la persona que está buscando la espiritualidad debe de despertar su conciencia y hacérsela, porque este Dios manda a matar. Y también personalmente, Él mata. Y vemos en algunos versículos bíblicos que a continuación ya lo vamos a mostrar, maestro Yuri. Maestro Yuri. Bueno, continuamos, ¿no? Entonces, también vemos nosotros, de acuerdo a ya, O sea, pequeños ok, temas de las mismas señales del ok, YouTube. ok. Sí, hemos estado hablando sobre el tema por qué Dios manda matar. Y hemos visto literalmente que Él manda. Y si Él no mata directamente, está siendo partícipe, porque al enviarlo, el asesino, al enviar, por ejemplo, si alguien manda matar, ¿quién es el asesino? El que habla directamente, el delegado es el para cumplir el Así propósito es, nada más. Dios vendría a ser el asesino, ese Dios. Hay mucha gente, maestro Marcos, que cuando hablamos de Dios no lo entiende. Nos vamos literalmente, Dios significa ser supremo. Supremo puede ser limitado, que conocemos ya como Elohim, ¿cierto? Como Elohim, que son seres limitados. Nosotros somos Elohim, pero estamos en evolución, somos limitados, porque estamos en ese ascenso. Hay razas más elevadas que denominaron dioses, y esos son los dioses de la Torá. Por ello, acá la siguiente pregunta también dice, hay un texto que dice, maestro Marcos, ¿qué podría usted explayarnos en ese lado? Los profetas, por ejemplo, dicen, Dios mata, Dios da vida, Dios enriquece, Dios empobrece. ¿Y dónde está el libre? Si Dios es exactamente, el hombre es el títere. Si vendríamos a ver exactamente. desde el Dios monoteísta, ¿cierto? Justamente yo quería hablar de este punto que es muy importante. Recordemos que cuando el Padre Creador hizo a, a su original raza humana, le puso un libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Libre albedrío significa de que cuando Dios pone al hombre sobre la faz de la tierra, le está diciendo, ¿sabe qué? Haz lo que tú quieras, haz lo que tú desees y eh, el libre albedrío no bendice ni tampoco castiga. El libre albedrío no cuestiona. El libre albedrío no pone condiciones, ¿ya? Y el libre albedrío, en realidad, todas las personas, lo que sí existe es la ley de lo que es conocido como la siembra y la cosecha y como la ley de causa y efecto, que eso indiscutiblemente, eso sí existe, la ley del causa y efecto, que todo lo que nosotros pensamos, hacemos y hablamos, no, eso rebota hacia nosotros mismos. Pero cuando nosotros vemos de que en la Biblia se manifiesta de los profetas que dicen de que Dios da la vida, Dios la quita, pero la pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Cuál es el Dios que ordenó tal cosa? Porque si nosotros eh, eh, servimos a un Dios que nos pone condiciones, entonces, que ya mismo leo un versículo, no sé si lo puedo leer ahorita, por ejemplo, Sí, adelante. vamos de una vez a desplayarnos sobre eso. Por Sí, sí. ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 28, dice así, dice, habla sobre las leyes de la bendición. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guiar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones. O sea que aquí vemos que hay una condición para poder ser bendecido. Dios no bendice, ese Dios no bendice al ser humano
¿no? Porque es su naturaleza bendecir, haga bien o haga mal. Aquí en la Biblia, porque aquí cargo la Biblia, tengo la Bien. Biblia, la que yo usaba cuando yo era pastor. Esta Biblia dice que hay condiciones de que podemos ser bendecidos si obedecemos a Dios. Pero mire lo que dice en el versículo 15, y acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrada y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y Imagínate. perezcas hasta eh, y perezcas pronto a causa de la maldad de todas tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Bendito sea este. ¿Usted cree que uno puede bendecir a este Dios y decir, qué bueno, qué bondadoso, qué amoroso? Este es un Dios que se apoderó de un pueblo llamado Israel, un Dios reptiliano, que la gente debe de despertar y debe de entender que se le apoderó de sus mentes y le puso todas estas leyes para intimidar, para amenazar a su propia creación, la amenaza. Y le dice, si ustedes hacen mal, yo los destruyo, los mato, le mando úlceras, le mando enfermedades, hasta que ustedes desaparezcan de la tierra. Entonces, esto no es libre albedrío, maestro Yuri. Aquí no No. existe libre albedrío. Aquí existe una manipulación donde este Dios le mete temor y miedo a las personas, a un pueblo llamado Israel, para mantenerlo sumiso bajo un régimen, un dogma, una doctrina, y le sirvan a este Dios bíblico para que este Dios logre sus fines de apoderarse de todo el sistema, de toda la humanidad. Exactamente, sí. Y este Dios no deja la capacidad de cuestionar, y para ello están los mediadores. En este caso, si estás en el cristianismo, están en este caso los pastores. Si estás en el Así judaísmo, es, los rabinos, así ¿cierto? En su es. sinagoga ellos te dicen, no, por ejemplo, un caso, cuando estaba en el cristianismo, yo estoy hablando hace 15 años atrás, ¿no? 95 aproximadamente, 2005, perdón, 2005, cuando yo iba a retirarme del cristianismo porque ya empecé a darme cuenta que iba a ingresar al mundo de la Kabbalah, de la Torá, me dijo, si sales de acá simplemente, ya no va a haber protección del Espíritu de Dios y te van a venir todas las maldiciones del Éxodo. Justo lo que usted mencionó. Todas esas Así es. maldiciones me iban a perseguir, según me dijo el pastor, que después él se convirtió al mesianismo, después ahora es judío ya, hizo una conversión ya, el 2005 que yo lo conocí a él. Entonces él me dijo en su momento, si tú dejas este camino, te perseguirán las maldiciones de Egipto, imagínate. Así es. Entonces vemos que no es el Dios verdadero, no Claro, es el Dios verdadero. así es. Ahora, por otro lado, vemos también el tema de Josué, el de Josué que muchas veces hemos mencionado. Josué cuando manda, le sucede el cargo a Moshe, manda a matar a los cananeos, destruye a todos los cananeos, ciudades, niños, bebés, lactantes, animales, todos ellos. ¿No eran pecadores ellos? ¿Un bebé cómo va a ser pecador? Aunque según el Claro, cristianismo te va a decir si es pecador porque Adán pecó, lo transfirió el pecado, ¿cierto? Ellos te van a decir así, que es energético el pecado, y la Kabbalah te va a decir no, que en su vida pasada pecó, en su reencarnación pasada, eso te va a decir la Kabbalah. Entonces ellos van a tener argumento también, pero nosotros sabemos que eso es una manipulación de este ser, de esta entidad, Yujebajé. Ellos tienen ya su herramienta de
responderte. Sí lo sabemos también eso. Y el maestro Marcos también lo tiene muy claro. Entonces, por ello, aquí estaba estudiando, por ejemplo, el tema del Midrash y también la Torá porque cada sabio tiene una Torá con sus propias interpretaciones. Estaba viendo que en el caso de Coré, que se rebeló porque él no quería ir a tomar la tierra prometida, él no quería hacer guerra con los cananeos, porque él quería cuidar a sus hijos, a su generación, no quería ir a guerra porque sabía que si se iba a una guerra, iba a haber muertes de ambos bandos. Entonces, en este caso, por eso se rebeló contra este Dios y por eso lo mataron, porque él no quería ir a la guerra. Este Dios quería guerra, quería Claro, alimentar, quería esa así guerra. es. ¿Y qué podría más agregar en ese aspecto para continuar en otro paso ya, maestro? Bueno, nosotros podemos ver que la muerte en masa comenzó en el diluvio. Según En el la Biblia, nos dice que la tierra se había llenado de maldad y que este Dios determina destruir a la humanidad. Pero hay cosas ocultas, como antes lo estaba diciendo. Ya nosotros tenemos entendido ya por fuentes de que están enseñando y están revelando la verdadera historia. Lo que pasa es que cuando en la época del diluvio fueron creadas una raza que se les iba supuestamente a servirle a estos Elohim, iba a haber una manifestación de servicio ayudando a encontrar oro a estos reptiles, pero uh-huh. cuando hicieron su primera creación, que se le llamaron los elfos, estos elfos tenían comunicación entre ellos telepáticamente y los Elohim no tuvieron la oportunidad de poder manipular sus mentes y por lo cual determinaron destruirlos. ¿Cómo lo destruyeron? Estuve yo leyendo de que ellos derritieron los glaciales, destruyeron las montañas que estaban llenas de hielo y por eso hubo, aparte de un diluvio, lo que hubo es una inundación. Entonces, la Biblia nos narra así, cuando uno lee, nos narra de que hubo un diluvio y que fue destruida toda lo que daba vida, lo que tenía vida, pero en realidad fue una destrucción a estos seres que los reptilianos habían hecho. Número dos, ya. Y ahí fue que comenzó una mortandad a nivel masivo. Número dos, en la Torre de Babel y Sodoma y Gomorra. Estas historias también están cambiadas en la Biblia. Son historias cambiadas que hacen ver las cosas buenas, las hacen ver como malas, y las cosas malas las hacen ver como buenas. Por ejemplo, el líder que había en la Torre de Babel se dice que era Nimrod. Y este hombre era como una especie de líder que tenía una elevación elevada, positiva, y estaba manifestando conocimientos apropiados para la humanidad que había en esa época, y la Torre de Babel no era nada más y nada menos que un símbolo de que ellos estaban elevando su conciencia cada vez más y vibrando cada vez más, y por eso ellos tenían una conexión con el universo. Entonces, a estos Elohim no les agradó el conocimiento que tenían los de esta época y dijeron, bajemos y descendamos, dice la Biblia, y destruyeron la Torre de Babel. En Sodoma y Gomorra también la historia está cambiada. Se dicen que era una generación donde tenía una conciencia elevada y vibración alta, tenían tecnología, donde vivían un sistema de paz, de abundancia, pero a estos dioses le hicieron una guerra cósmica y también destruyeron a Sodoma y Gomorra, que era una generación propiamente, pues, con un nivel alto de conciencia. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que estos Elohim están totalmente dispuestos, ¿no? Están dispuestos a destruir a las personas que se levantan, o sea, por todo el tiempo histórico, nosotros hemos visto que estos Elohim se han levantado y han tratado de destruir a todo aquel que se levante en contra de su sistema, ¿no? Y no solamente en el sistema religioso y de conciencia, sino en el sistema científico.
hay hartos científicos. Antes estaba leyendo un poquito de este hombre llamado Thomas, otro científico, de que se había levantado para hizo un invento de los carros que funcionaban con agua. Este hombre desapareció. Mire el doctor que inventó la cura para el cáncer y justamente iba a presentar su libro al día siguiente. Este doctor, según las noticias, salió que se aventó de su ventana y se suicidó, pero en realidad no fue suicidio, fue homicidio. A él lo mataron. Entonces la élite y la Matrix, también conocida como la Matrix, como este sistema, está totalmente decidido a destruir a todos aquellos que se interponen en sus bajos instintos, en su propósito de maldad que ellos tienen. Por eso es que ellos destruyeron Sodoma y Gomorra, destruyeron la Torre de Babel. Entonces, como usted estaba nombrando en Dante, la orden de Josué era conquistar Canaán, ¿verdad? Así lo dice la Biblia, porque ya Dios le había dicho a Moisés de que iba a conquistar esta tierra, pero Moisés se opuso. Dios le dijo a Moisés, hay que conquistar Canaán, pero hay una condición. Moisés dijo, ¿cuál es la condición? Hay que asesinar. A Moisés no le agradó la idea y por eso Dios lo mató a Moisés en el monte y nunca fue encontrado su cuerpo. Dios lo coge a Josué y le dice a Josué, Moisés murió, hay que conquistar la tierra. Ok, amén. ¿Qué hay que hacer? Hay que asesinar hombres, mujeres, niños, ancianos, niños de pecho y todo lo que hay. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender de que si ya Canaán estaba poblada de 7 naciones, ¿no? No sabemos si eran malos, si eran buenos. La Biblia dice, algunos dicen que eran malos, no sabemos. Pero, ¿cómo es posible de que de un momento a otro a Josué le hace caso a este Dios y le dice, ok, vamos a asesinar? Hicieron un ejército y comenzaron a asesinar hombres, mujeres, niños, ancianos. Yo quisiera que alguien me explique por qué tenemos que aceptar una orden de ese tan alto nivel de poder ir y asesinar a la persona solamente por recogernos un pedazo de terreno. Mire todavía la lucha, las matanzas que todavía hay en el Medio Oriente. La gente no se cansa de matar, no se cansa de asesinar. ¿De dónde nace esto? ¿De dónde nace este sistema? ¿Dónde está esta orden? La orden está en el Dios de la Torá, que mandó a asesinar a todo aquel que se opone a sus a su orden o a todo aquel que se opone a servirlo y adorarlo. Y por otro lado, la orden del rey Saúl. Yo creo que todos los que han leído la Biblia lo recuerdan perfectamente. Cuando va el profeta y le dice a Saúl, Dios te manda a matar a Amalek. Mata hombres, mujeres, niños, la misma historia. Niños, ancianos, niños de pecho. Entonces, este rey destruyó casi a todo al pueblo, lo trajo el rey, lo perdonó al rey y algunos animales, y no le gustó al profeta de esa época, no le gustó al profeta, y le dijo que Dios te mandó a matar a todo el mundo, ¿y por qué traes al rey? Este profeta coge una espada y lo mata al rey y lo hace pedacito. Se da cuenta que el instinto de matar estaba en todo el pueblo de Israel, en reyes, profetas, líderes, todo el pueblo de esa época tenía ese instinto de matar por orden de este Dios de la Torá. Hasta el día de hoy la gente sigue matando. Y ahora lo que quería yo agregar, que estaba leyendo también, maestro Marcos, y para todos los que están escuchando acá, en ese momento que el profeta Samuel iba a matar a esos reyes, a esas personas, le da la autoridad a su hijo, que era menor de edad todavía, para que él mate. Y como él tuvo miedo, tuvo que matar en este caso, este profeta. Imagínate, piensa como padre, como un ser de amor, ser de luz, que tú le dices a tu hijo de 10 años, ve y mátale a tal persona. Estás creando un monstruo, un asesino, ¿cierto? Hay que pensar desde
de esa capacidad que nosotros tenemos, que somos luz, amor, unidad. Eso se hace llamar, debería ser el verdadero pueblo de Dios, no un pueblo de Dios que estamos hablando de este tipo de personas. Bueno, desde ese Dios, sí, pues del Dios diminuto, sí, son esos tipos de personas. Y por otro lado, como le reitero también, lo mataron a Coré porque se rebeló y él no quiso ir a la guerra contra los amalecitas. Él no quiso ir. No quería cuidar él quería cuidar a sus hijos, a su familia, que no muera en esa batalla. Quería que no surjan los baños de sangre, todo ese holocausto, pero ese Dios, como quería alimentarse de la sangre del holocausto, entonces él deseaba esa sangre y tenía que llevar una guerra, Así ¿cierto? es. Tenía que crear una guerra como sea y como está sucediendo actualmente. Usted, no sé si usted ha visto la noticia actualmente, cómo está Israel, el pueblo sionista que viene apoyado por, bueno, que es el mismo gobierno de Inglaterra y Estados Unidos, que están creando todo este episodio de guerra, de muertes allá, en Medio Claro, Oriente. son, Y esto son viene desde aliados. Abraham. Esto viene desde Abraham, cuando Abraham, que hemos leído en los libros sumerios, viene de Marte y se pone como intermediario. ¿Y qué le ofrece Abraham? Riquezas, tierra prometida y su descendencia como la arena del mar. ¿Pero a costa de qué? Recuerda que si ese Dios se podía visualizar el futuro, él sabía lo que iba a suceder: sangre, muerte, destrucción, guerras, opresión, todo eso iba a suceder y ese Dios tendría que mirar el futuro, ¿cierto? Entonces él amaba la guerra, ese Dios. ¿Acaso no tendría una capacidad de negociar este Dios, ser un intermediario para que no haya esos tipos de guerra o inducirles pensamientos de amor, unidad a la humanidad? ¿Por qué insertarles ese tipo de guerra, de pensamiento de guerra, filosofía de la Torá, pura guerra? Y lo otro, maestro Marcos, por ejemplo, hemos visto que ante esta conversación que nosotros estamos teniendo acá, saldría un cabalista y te dice, bueno, usted está leyéndole nada más literal, maestro, y eso es solamente son alegorías, te va a decir, ¿cierto? El cabalista te va a responder así. Claro. Son alegorías, no sucedió ese evento. Entonces, usted le podría responder, recuerda que ahí está el nivel del pardés. Va a surgir un Bueno, yo, cabalista. yo estudié Kabbalah algunos años y es verdad, la mayoría de los cabalistas sostienen que algunas de las historias bíblicas son una metáfora y que nunca sucedieron, simplemente se escribieron para poder darnos una enseñanza y de ahí sacar unas conclusiones, pues, y aprender a ser mejor persona. Eso es lo que nos explican los cabalistas. Pero los judíos, originalmente, que no son cabalistas, ellos se sostienen en el Talmud. Y en el Talmud hay varios tipos de leyes donde hay hay una multitud de leyes donde una de ellas manifiesta de que todo lo que está escrito en la Torah es literal. Y ellos sostienen que todo es literal. Entonces, como sostienen que todo es literal, o sea, nos da a nosotros un mayor enfoque de que estas personas están de acuerdo con este Dios, de que si Dios manda a matar, pues hay que matar. Antes de salir en esta transmisión, estaba yo buscando varios versículos que aquí los tengo anotados, y uno de los versículos que no me dio el tiempo para encontrar es donde se enseña en una parashá, donde, bueno, supongo que los que han leído Biblia saben a qué me refiero. En una parashá dice, da la orden este Dios de que si padres, alguna familia, tienen un hijo que es comelón y bebedor y no obedece a sus padres, entonces estos padres tienen toda la autorización de llevar al hijo al Sanedrín y el Sanedrín tomaba la decisión para que todo el pueblo cojan piedra y maten a este hijo. Imagínense la orden de este Dios y la aplicación que hacían los mismos oyentes de este Dios. Hay otro versículo ahí mismo, en esa misma parashá, donde si un hombre encontraba a una mujer virgen en el camino y la violaba, y venía el padre de la muchacha violada
hacerle un reclamo al violador, el violador se metía la mano al bolsillo y le daba 50 chequeles. 50 chequeles o 50 ciclos de plata, y la violación quedaba saldada, y este hombre, si quería, se podía casar con la mujer violada. ¿Usted cree que esa mujer violada iba a ser feliz toda la vida? ¿Iba a amar a su violador? Entonces, hay unas leyes que realmente yo no lo puedo concebir, y la gente que ha despertado como nosotros, hay cosas que no podemos concebir de lo que la Torá enseña, ¿no? Y por eso es que yo les hago la pregunta a estos señores judíos que mantienen que lo que está escrito en la Torá todo es literal. ¿Cómo pueden aceptar tal cosa? ¿No? Ahora, la pregunta también que usted nos hizo, maestro Yure, es que el Dios que mata, ¿no? El Dios que mata, que ya nosotros los estamos presentando, y hay varios versículos de la Biblia que nosotros podemos mostrar donde hay asesinatos de parte de este Dios y donde Él manda asesinar. Y también hay una pregunta: ¿por qué manda matar? ¿Por qué Dios mata? ¿Por qué manda matar? Y estaba yo más o menos recopilando algo de datos, ¿no? Que ya estuve yo leyendo en Dante, en Génesis, también dice, en capítulo 7, 21, dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Ahora la pregunta es: ¿por qué? Ya más o menos lo estuve explicando, ¿no? Los elfos, como no les sirvieron a sus fines, a estos Elohim, entonces determinó matarlo, ¿no? Aquí está una de las respuestas. ¿Por qué Dios manda matar cuando su creación no sirve en sus propósitos? Entonces, obviamente que los manda matar. Por otro lado también, ¿por qué Dios mata? Porque este Dios también se alimenta de la energía, de la sangre y del miedo. En Levíticos 8:28, veamos, todo lo estamos enseñando con la Biblia. En Levíticos 8:28, vemos aquí que dice, Levíticos 8:28 dice: después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y los hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Significa que las mortandades de animales, ¿no? Cuando quemaban en el altar, ¿no? Según algunos dicen que el humo era olor grato para ese Dios, y también la energía de la sangre. Era la energía de la sangre, porque en la sangre está la vida, y estos seres se alimentan de la energía que está en la sangre de los animales y también de los seres humanos. Como se prohibió los holocaustos de animales, entonces de aquí en adelante vinieron los holocaustos humanos en las guerras, en las enfermedades que mataron a cientos de miles de personas, y de esta forma, a través del miedo y de la sangre derramada, estos seres se alimentaban. También ¿por qué este Dios mata? Para atemorizar a las personas y tomar el control. Ya leímos en Deuteronomio, donde dice: si ustedes oyeren atentamente a la voz de Jehová tu Dios y no hicieres lo recto y lo que está escrito, pues todas estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán. Maldito tu entrar, maldito tu salir, maldito el fruto de tu vientre, sembrarás y otro cosechará, y otro hombre tomará tu mujer. Todas esas maldiciones se vendrían encima a las personas que desobedecen. O sea, este Dios infunde miedo. Este Dios infunde miedo a los seres humanos para poder controlar, para poder tomar el control de la mente de todas las personas. Por otro lado, maestro Yure, perdóneme que estaba yo aquí también viendo de que hay está ya manifestándose en internet, se está popularizando esto, de que en las desapariciones de los niños lo utilizan para
aterrorizarlos a través de violaciones. Los pedófilos violan a los niños y en el momento que los niños son víctimas de este terror, hay una manifestación en su sangre donde ellos toman de la sangre de los niños una energía llamada adrenocromo y esto lo utilizan estas personas para guardar su salud y para vivir más. Entonces vemos que el sistema ordena a la gente, a la gente que no tiene conciencia hacer todas estas cosas para derramar sangre. Y de esta forma estos seres, cada vez que hay un derramamiento de sangre, cada vez que hay miedo, estos seres se alimentan. ¿Cuántas personas murieron en la pandemia? La gente murió en la pandemia. ¿Por qué murieron personas en la pandemia? Porque ya estas personas no les servían ya a estos Elohim. Ya no les servían. Como estos Elohim vieron que estas personas ya no les servían, ya no les incrementaban alimento a través de su baja energía, determinaron eliminarnos. Por eso que la mayoría de las personas que murieron de ataque al corazón. ¿Por qué? Porque sus corazones sensibles y por eso a través del miedo ellos murieron. Usted ha escuchado, maestro Yuri, que en nuestra época que hay hartos criminales, violadores, hay hartos terroristas. ¿Usted ha escuchado que algún terrorista ha muerto de un infarto? Casi eso no se escucha. ¿Por qué? Porque tiene sus corazones endurecidos. Por eso que cuando las personas, cuando ya tienen sus corazones sensibles y están queriendo entrar a un despertar espiritual y a un despertar de la conciencia para poder conocerse a sí mismos, entonces estos seres inventan cualquier forma de destruir a las personas que están elevando su conciencia. Por eso es que nosotros podemos determinar por qué Dios mata. Es porque ya no le sirven a sus fines, porque se alimentan de sus energías y de la sangre para poder ellos mantenerse fuertes y vigorosos y continuar con su sistema de maldad en este mundo físico. Ahora, estaba también investigando, maestro Marcos, que en el momento cuando muchas veces nosotros hablábamos que por qué lo mataron a los amalecitas, Dios, por qué mandó a matar a su pueblo, muchos de ellos van a decir que eran malvados, ¿no? Seres reptilianos, de la oscuridad. Muchos argumentos van a tener. La respuesta que hoy he estado investigando es que en tiempos sumerios, como el Enlil, que es conocido como el jefe de los ejércitos, el dios de la guerra, él había dado un decreto que nadie pueda copular con las mujeres adámicas, que nadie. Pero Enki y muchos gigantes tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y de allí nace una nueva raza mezclada. Ellos no estaban de acuerdo con el gobierno de Enlil, es decir, con el gobierno de este dios. De esa generación, que viene a ser los gigantes que se habla en el libro de Enoch, aunque en el libro de Enoch también no lo aclara tanto, pero en este libro que yo estaba leyendo, que viene a ser relacionado a los sumerios, lo aclara bien, ¿ya? Esa raza empezó a tener más hijos y empezaron a expandirse y fueron a vivir allí en la tierra de Canaán. Ellos eran los gigantes que nacieron de Enki. Y como hubo una disputa entre Enlil, que era el líder que quería gobernar todo el mundo, Enki se lo levantó y él vendría a ser la serpiente de la Torá, que se reveló, lo maldijo y todo, y lo maldijo a su descendencia. Esos son la descendencia cananea. No es que eran malvados, sino que se oponía al sistema de este Dios. Por eso preparó un pueblo a Abraham, Isaac y a todo para aniquilar, indicando que ellos son los malvados. Pero si vemos, nosotros, por ejemplo, podemos ver desde ambos bandos, nos damos cuenta que también los otros eran malvados. O sea, los israelitas que salieron fueron con intención de anular, aniquilar, independiente que eran buenos o malos, no les interesó. Ellos lo que querían hacer es una limpieza étnica o un reseteo para empezar de nuevo. Y también dice que, como ellos sabían, como estos seres vivían, muchos de ellos miles de años, como dice en el mismo Zohar, dice que vivían 970 años Adán, ¿cierto? Adán vivió 930 años, algunos vivían 700, eso dicen los mismos libros del Midrash. Entonces, estos seres vivían cientos de años.
Entonces, ellos ya sabían en su memoria qué había sucedido en el pasado. Entonces, ellos querían borrar la memoria para que nadie pueda ser testigo de lo que Dios. Y por eso también reduce la vida de los humanos. Antes vivía, recuerda, 700, 800 años. Después dijo, para que no haya memoria de lo que hacemos, podemos cambiar, manipular. Ahora estos hombres van a vivir a lo sumo 120 años nada más. Eso es lo que hizo este Dios. Con la alimentación, con la medicina, con la genética, todo ello redujo la vida. Imagínate un hombre viviendo miles de años. Vas a ver todo lo que pasó más atrás. Por eso hacen el borro de la memoria en el momento de la reencarnación. Entonces nos damos cuenta, está claro allí. Está claro que no es el Dios del todo, el Dios del amor, de la unidad, no es, sino que el Dios libre albedrío y que los amigos cabalistas ya sabemos que nos van a utilizar diferentes mecanismos para cientos de interpretaciones, porque yo he estado viendo, por ejemplo, la interpretación de Nachman, de Kaplan, de Arizal, cada uno tiene su propia interpretación, pero solamente son consejos, recomendaciones. Y al final, todo ese estudio de la Kabbalah de los 4 niveles está basada, su fundamento es la Torah. Es como decir un edificio de 4 pisos. El fundamento está hecho de alegorías, de falsedad, de destrucción. ¿Cómo va a estar la cima? Es como cuando sale la historia de los chanchitos y los 7 enanitos, algo así. Uno ha visto un cuento de niños, cuando la casa está mal armada. Hasta en el Nuevo Testamento habla de la casa de arena, ¿cierto? Hay una parábola donde se arma una casa en la arena. Podríamos decir que la Kabbalah está cimentada en un mundo de falsedad, la Kabbalah. Porque si la Torah es alegoría nada más, ¿qué podría opinar y maestro usted? Si la Kabbalah está fundamentada, porque lo dice Kaplan, uno de los gigantes de la Kabbalah, lo dice Arizal. Ustedes van al libro de Ari Kaplan, dice que la Kabbalah está fundamentada en la Torah y de allí salen todas las explicaciones, de allí, en su base. Entonces, ¿qué podría explicar usted a los cabalistas de ese aspecto? Si está fundamentada Claro, en una mentira. en la Kabbalah lo que más sobresale en las enseñanzas es el árbol de la vida, donde hablan de Génesis, que hay el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando se prohibió que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, no es un árbol físico, no es un árbol Sí. físico, porque todo es una metáfora. Simplemente era un conocimiento donde se le está prohibiendo a la humanidad hasta el día de hoy que no tomen de ese conocimiento, ¿sí? Entonces, en la Biblia nos enseña que el árbol de la ciencia del bien y del mal es malo, y si alguien lo comía moría, pero en realidad está tergiversado. Más bien, Claro. las personas deben de comer de ese árbol para conocer, ¿no? Todo lo que en realidad el universo nos quiere enseñar y poder nosotros salir de estos paradigmas religiosos que nos han mantenido sometidos bajo doctrinas y dogmas y poder ser verdaderamente libres, como lo dijo el maestro Yeshua. Ahora, la Kabbalah también, por otro lado, cuando hablan de la Sefirot, también está conectado a los planetas. Y algunos Sí. sostienen que los planetas también es un sistema de la Matrix, ¿no? Que está controlando al mundo físico, o sea, al sistema, para seguir manteniéndonos engañados en la dualidad, en creer en la dualidad y mantenernos separados y divididos. Porque ya nosotros hemos explicado que la religión no une a nadie. La religión no Claro. une a nadie, señoras y señores, la religión nos divide. ¿Usted cree que un testigo de Jehová puede estar bien con puede estar bien con un evangélico? No, un judío no puede estar bien con un católico. Todas las religiones nos dividen a nosotros, pero la espiritualidad, la elevación de conciencia no nos divide, eso nos une y nos mantiene en un solo pensar, en un solo sentir, con el propósito de vibrar alto, de elevar las conciencias y rectificar a este mundo y pasar a otros niveles de espiritualidad
¿no? Y poder ser mejores personas. Entonces, la religión la inventaron los seres humanos para mantenernos entretenidos. Entonces, la Kabbalah, por un lado, cuando yo estudié, yo pensé que había alcanzado lo máximo porque nos entretienen esos conocimientos. Cuando nos Así es. hablan del árbol de la vida, cuando nos hablan del Lilith, cuando nos hablan del Satán, todas esas cosas nos entretienen. Y uno dice, wow, qué interesante, pero siempre nos mantuvieron divididos. Pero yo siempre sostengo, desde que desperté en mi conciencia, yo sostengo de que si a Dios le hubiese interesado que el hombre siga una religión, un dogma o una doctrina, la mejor de todas, le hubiese puesto la Kabbalah. Dios le hubiese dicho, ahí, en el huerto del Edén le hubiese dicho, ahí te dejo la Kabbalah, o le hubiese dicho, ahí te dejo el cristianismo o el judaísmo, pero a Dios no le interesa que la gente siga religión. Cuando Dios Así hizo al hombre, cuando Dios hizo a su propia creación, ya en su genética le puso el paquete completo. ¿Cuál es el paquete completo? Una conciencia elevada, para que la gente se guíe mediante esa conciencia de amor y de bondad. Por eso repito las palabras del maestro Yeshua cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero él lo dijo no para nadie, lo dijo para él mismo, porque él había aprendido a ser el camino para él mismo, había aprendido a ser la luz para él mismo. Él había aprendido había aprendido a conseguir la vida, pero para él mismo. Entonces, si Jesús lo dijo y tuvo éxito en su vida, en su labor, para él mismo, ¿por qué nosotros no podemos seguir la misma historia, la misma receta que enseñó Jesús y decir, yo, Marcos Zambrano, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero para mí mismo, sin religión, sin dogma? Entonces, todas las religiones, incluyendo la Kabbalah, fueron dogmas instituidas por hombres para entretenernos y también para dividirnos. Exactamente, maestro Marcos, muy claro la respuesta. Ahora también tenemos para agregar un poco la historia de las muertes de este dios, el tema de Jefté y su hija. El episodio, por ejemplo, vemos que Jefté, antes de ir a esa guerra, le dice a Dios, si tú me das la victoria contra estas fuerzas enemigas, yo te doy mi hija. O sea, yo te doy el primero que sale de mi casa, ¿cierto? El primero que sale de mi casa. Entonces, ese Dios indica en la Biblia que aceptó, y por la respuesta que aceptó es que él dio la victoria a Jefté. Y cuando él retorna, hay sabios que comentan que dice, imagínate si salió un perro. Como el perro impuro no le podía dar a Dios. Estaba hablando de temas del Midrash, donde indica, imagínate si Jefté dijo, lo primero que salga de tu casa le daré como ofrenda a Dios después de la victoria. Imagínate que saliese un perro. Imagínate que saliese su esposa o un familiar muy cercano. Él no cuestionó eso, ni siquiera ese mismo Dios, pero ese Dios ya había aceptado. Literalmente dice allí que ese Dios aceptó y en consecuencia le dio la victoria. Por lo tanto, cuando retorna sale la hija. La hija sale y él ya no pudo dar marcha atrás porque había prometido a ese Dios. Y se dice que se va a llorar su virginidad porque no iba a tener marido ya, no iba a tener esposo. Por eso fue a llorar y después retorna y muchos dicen que sí fue, no fue sacrificada literalmente como Yefté lo había prometido, sino que murió de hambre, exiliada. Eso dicen en el mismo Midrash. Los 5 libros de Midrash que hay, ahí sale. Hay una parashá que yo compartí anteriormente y también dicen los libros de la Torá, en los comentarios de los rabinos, dice que sí, literalmente fue un holocausto ese Dios. Da lo mismo como fue, pero como dicen ellos la versión que murió de hambre, exiliada la hija. Entonces, ¿qué tipo de Dios podríamos mencionar allí? Eso es lo importante acá, que las personas que son cristianas, judías, se cuestionen los que quieran. Nosotros compartimos la información, a usted ya tiene que tomar la decisión de seguir investigando desde el punto de referencia a lo que le compartimos. Maestro Marcos, algo, bueno, y vemos, por ejemplo, en el área de la Kabbalah que estos días están en las 3 semanas. En las 3 semanas
de oscuridad para el mundo cabalista judío, desde el mes de Tamuz, que es el 17, hasta el 9 de Ab. Hay 3 semanas de rigor para los cabalistas dentro de su criterio de ellos. Y estaba viendo la noticia, maestro Marcos, que los iraníes, como tienen la noticia estaba viendo un propósito que justo el 9 de Ab, como para que coincida con la destrucción del templo, quieren atacar. Entonces, ¿qué podría opinar usted de esas 3 semanas que fue inventado según el calendario cabalístico? Desde Tamuz hasta la destrucción del templo. Como acababa de decir en antes, todas estas cuestiones dogmáticas no es nada más y nada menos para poder tomar el control mental, el control religioso, el control político, económico, y en todas las áreas se toma el control. Y esto nace, pues ya sabemos, pues de este Dios bíblico, donde amenaza a las personas que si no obedecen a sus preceptos, pues obviamente iban a ser desarraigados, castigados, destruidos. Entonces, así como hay esta amenaza de este Dios, también nacen conceptos, según de los sabios o de las enseñanzas de la Kabbalah, donde existen épocas para muchos de bendición, de prosperidad, pero también hay otras épocas de oscuridad, como la que usted acaba de nombrar, donde en el dogma judío no se les permite casarse, no se les permite estar en fiesta, no se les permite reírse, no se les permite estar alegre. Por ejemplo, en el 9 de Ab hay una costumbre en la sinagoga donde tienen que sentarse en el suelo y llorar y hacer un ayuno. Cuando se nos ha enseñado que cuando una persona comienza a vibrar bajo, de tal manera que toda la espiritualidad y la energía positiva se ahuyenta. ¿Por qué? Porque también podemos explicar de que es una manifestación energética que sale de nuestras emociones y alimentamos a este Dios, a estos Elohim o a este Dios que es el creador de todo este sistema. Entonces, cuando se entra en esta época del miedo, de los días de oscuridad, entonces la gente pues se llena de estos pronósticos que algo puede suceder en el 9 de Ad, porque hay una fecha histórica donde indica la enseñanza judaica de que en algunas épocas, en el 9 de Ab, justamente en esta fecha, porque crearon una realidad. Ellos crearon una realidad de que en el 9 de Ab se destruyó el primer templo, el segundo templo, hubieron muerte de judíos en diferentes épocas, también hubo la exiliación de los judíos en España y muchas cosas que yo antes estudiaba esto y tenía una lista y la enseñaba y decía de que en el 9 de Ab que hay que cuidarse y todas estas cosas, llenando a las personas no de miedo para que sus emociones, sí, una vibración, claro, para que sus emociones sean bajas y se alimente a este Dios de la Torá. Entonces vemos de que todo es una manipulación religiosa, maestro Yuri. Ahora, este sistema que viene a ser el Dios Yuhebajé, como conoce que creer es crear, le induce dentro del calendario hebreo, cabalístico. Imagínate, la persona, como usted decía, cuando llegó a conocer la Kabbalah y estudiar, usted dijo, esto es lo más grande, ¿cierto? Igual me sucedió a mí, ¿no? Esto es, no hay más. Entonces, yo me introduje a la Kabbalah y con la práctica y todo ello. Entonces, imagínate creer que en esa fecha del 17 de Tamuz al 9 de Ab son los días negativos. Entonces tú empiezas a vibrar con ese temor, atrayendo como causa y efecto, como ley de la atracción, atrayendo situaciones negativas. Y eso me sucedía a mí también en aquellos eventos. Y eso está sucediendo, pero nosotros como nos liberamos ya, a ellos les está sucediendo esos eventos. Ellos están atrayendo que a la vez, cuando surge esa negatividad oscura, esa energía, se está alimentando este Dios. Ese es el alimento de ellos, por eso es la esclavitud de ese grupo colectivo judío cabalista o amigos cabalistas también, porque los cabalistas hacen lo mismo, tienen esas creencias y ellos recuerdan que creer es crear. Ellos te inducen a través de esos libros. El plan de acción de ese libro es programarte en esas creencias y llevarte
a tales acciones, que se concreten. Yo creo que ahí está la respuesta, ¿no, maestro Marcos? Que se concretan porque tú crees y tú Claro, vibras y se da. Y como ley de la atracción atraes esas acciones. Y eso así está es. pasando, imagínense. Ya Irán dijo, escuché una noticia que justo el 9 de Ab tienen planificado ese ataque para que mueran de ambos bandos, para que se dé holocausto a ese Dios. De ambos bandos, porque recuerda que también del mismo Yuge Bajé, Ismael, los árabes, es su hijo. Y por el otro lado, los israelitas también, hijos del Yuge Bajé. Y estaba viendo una noticia, una información, maestro, que Enlil tuvo relaciones directamente con Sara. Es decir, Isaac es el hijo directamente de Enlil, no de Abraham. No de Abraham. Y por ello lo echó a Ismael, porque Ismael era hijo directamente de Agar. Abraham y Agar. Pero el otro, Isaac no era el hijo, era el hijo de Enlil. Y como Enlil era, él era el dios el jefe de Abraham, entonces él tenía que hacerse caso, dar dinero, ya le ofreció tres cosas, imagínate, le ofreció riquezas en el momento del pacto, te doy riquezas, te doy una tierra prometida y te doy una, una herencia de hijos que sea como la arena del mar. Entonces, a cambio le dio algo para que le sea fiel a ese Dios. Independiente si estuvo con su mujer o no. Pero esto es cosa de locos, diría un religioso, ¿no? Como Dios va a tener va a tener relaciones sexuales. Estamos hablando de Enlil. Eso estamos hablando de temas Claro, sumerios. Entonces, allí está el caso que Isaac no era el hijo de Abraham, sino de Enlil. Y también, por ejemplo, como Enki tuvo hijo con las mujeres, las humanas, nacieron muchos gigantes. Y esos también, como hemos repetido, estoy repitiendo nuevamente, estuvieron allí en Canaán. Y por eso lo mató Isaac, su descendencia de Isaac, Abraham, Isaac, Jacob y Moshe, vaya. Bueno, Josué en este caso fue aniquilarlos. Porque quería hacer limpieza étnica, quería resetearlos y empezar de cero con todas las personas que estaban bajo su dominio de Enlil, Yuge todo su conglomerado. Listo, como no ha habido muchas consultas allí, agradecer igual a todos los que estuvieron presentes. Ha habido muchas personas ahí presentes, escuchando. ¿Algo más que agregar, maestro Marcos? Porque estaremos continuando con otras informaciones que nos consultan las personas de allí. bueno, sí, quería aclararle los pensamientos de algunas personas que tienen hacia nosotros, porque a mí ya me han catalogado de que ya yo no creo en Dios y que soy ateo. Entonces yo quiero aclarar a las personas, no, o sea, yo creo en un ser supremo. Así es. Nosotros que tenemos este conocimiento, creemos en un ser supremo, claro que lo hay, ¿ya? Y está dentro de nosotros. Nosotros somos una partícula de ese Dios supremo. Y tenemos Ajá. aquí la labor de rectificar, de vibrar alto, de elevar nuestra conciencia, para que de esa forma pues nosotros podamos pasar a distintos niveles y que nuestra energía que estamos propagando a través del conocimiento y a través de lo que manifestamos, hablando, pensando y actuando, pues sea pues una energía de luz que alumbre a todos los seres humanos, para que de esa forma pues también muchos sean eh, eh, tocados por este conocimiento y entiendan de que no se necesita religión para poder conocerse a sí mismo o para poder tener una conectividad con el universo o con Dios, como lo quieran llamar. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar. Nosotros creemos en un Dios supremo. Está aquí, dentro de nosotros. ¿Sí? No, con todo respeto, no necesitamos aceptar a Jesús que murió en una cruz para ser hijo de Dios. No, eso es religioso. Esa creencia es Así. religiosa. Nadie necesita intermediario. Jesús dijo, si tú quieres, dice, entrarte en tu aposento, pues habla a tu padre en secreto y él te, a ver, ¿cómo dice? Y él te
Te escuchará, te recompensará en No, público, no, ¿no? en público, dice, en público. Él te, bueno, así dice, así más o menos dice así. Dice, tú entra a tu aposento, ora a tu padre en secreto, que él te respaldará, digamos así, te respaldará Ajá. en público. Entonces, solamente está entre Dios, entre el Padre Creador, entre ese ser supremo y tu persona, para poder tú abrir tus ojos, expandir tu luz del conocimiento que está dentro de ti y poder entender de que para poderte conectarte con ese ser creador, con el universo o contigo mismo, solamente necesitas escuchar a tu yo interior. Eso es lo que yo quería decir. Así es, maestro Marcos. Entonces, nuevamente, muchas gracias por compartir su información, su conocimiento, ya que nosotros estamos compartiendo, le reitero nuevamente, libros, estamos compartiendo, pero los libros que son herramientas externas solamente son para recordarte lo que tú ya tienes todo interno, toda esa sabiduría, que al momento de borrarte la memoria, en el momento de la reencarnación, te olvidaste, pero está todo dentro de ti esa sabiduría. Todo lo que estamos mencionando lo Así es. vas a recordar, va a llegar ese momento, te vas a entender todo lo que estamos nosotros comentando, independiente que seas cabalista, cristiano, judío. Recuerda que si nos vamos, por ejemplo, en el Big Bang, al principio todo la luz primigenia era luz. Ese eres tú, la luz primigenia, la luz. Después ya surge la división, en ese mismo primer día que se separa de la luz la oscuridad, surge división. Esa división viene a ser las religiones, las razas, los pueblos, países, todos se dividieron, pero fue herramienta nada más del sistema. Pero en realidad tú eres luz, eres amor, esa es la energía que nosotros tenemos, la crística, la unidad, la unicidad. Gracias, maestro Marcos, por su tiempo, por compartir. Estamos hasta la siguiente transmisión. Saludos para todos. Gracias. Igualmente, un abrazo para todos. Gracias.